Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor a este su programa, un llamado a la oración. Estamos muy alegres de poder llegar hasta su casa y deseamos que el Señor pues continúe bendiciendo su vida cada día. En esta hora vamos a tener un breve pensamiento de la palabra del Señor, así que voy a invitarles que los que ya están ahí en sintonía, si pueden abrir sus Biblias, amados hermanos, en el libro de San Lucas, el capítulo 8, vamos a leer los 10 versículos que es del 26 al 36. Así que vamos a hacerlo, San Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 36. Dice la palabra del Señor como está escrita. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero del lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Gloria a Dios. En esta tarde, amados hermanos, quisiera que nosotros pensáramos en que cuando el mal está presente, se nota. Quisiera, amados hermanos, que también pensáramos que cuando Dios visita nuestra vida, sucede algo diferente. Nosotros vemos en este hombre endemoniado gadareno que las manifestaciones que se daban en él no eran las mejores. Eran unas manifestaciones muy duras, muy terribles, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque había un mal presente en ese cuerpo. Vemos nosotros aquí a este hombre que estaba endemoniado, estaba atado por muchos demonios. No tenía una vida feliz, no tenía una vida placentera, sino que tenía una vida donde solo habían manifestaciones terribles, como por ejemplo, quizás el mal carácter, se enojaba fácilmente, no tenía paz en su corazón, solamente había rechazo y contradicción en él. Por eso es que le digo que cuando el mal está presente se nota. Estas cosas nosotros podíamos ver en esta porción cómo se encontraba el endemoniado gadareno. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 que al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y ese hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y fíjese que el hombre no vestía ni moraba en la casa, sino que moraba en los sepulcros. Cuando el mal está presente, hay aislamiento. Nosotros podemos ver a este hombre que se aislaba.
no estaba cerca de las demás personas. No tenía una vida social agradable, sino que más bien huía de las personas, estaba lejos, había aislamiento en él. Dice ahí la palabra del Señor que se iba hacia los sepulcros. Él, que era lo que él buscaba, donde estaba la muerte, donde había muerte. No se iba para un parque, no se iba para una iglesia, se iba a donde estaban los muertos, al cementerio, al sepulcro, ahí se iba. Además de eso, nosotros vemos que el hombre tenía una conducta violenta porque tenía que estar atado con cadenas. Tan fuerte era que la rompía y se iba a esos lugares. La conducta de él no era buena, era una conducta peligrosa, una conducta de rabia, de enojo, de cólera. Era porque había un mal presente en él. Aparte de eso, le faltaba dignidad a este hombre. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ahí mismo nos dice en el versículo 27 que este hombre no vestía ropa. Estaba desnudo, se le veía su cuerpo, sus partes íntimas, no había dignidad en él. ¿Por qué? Porque él enseñaba su vergüenza, él no era honesto, él no tenía, amados hermanos, pudor. ¿Por qué? Porque él tenía un mal presente, no era libre, él estaba atado al pecado. Así hoy en día muchas personas están atados al pecado, no tienen dignidad, no visten decorosamente, no visten de una manera piadosa, sino que más bien se muestra lo que es su cuerpo, se muestra la deshonestidad de su cuerpo. Eso sucede cuando el mal está presente. ¿Y qué pasa? Otra de las cosas, que se aíslan, no quieren estar con el pueblo del Señor, no quieren estar con la iglesia del Señor, están aislados porque hay algo malo en ellos, no comparten lo mismo que comparten los santos, porque hay un mal que está ahí haciéndose presente en ellos. Y no solamente presente, sino que también es notorio. Qué duro es, amados hermanos, cuando hay un mal en nosotros. Muy fácilmente se nota. ¿Cómo se nota? En nuestra conducta. Nuestra conducta no es la mejor. Fácilmente nosotros actuamos de la manera que no es adecuada, sino que nosotros estamos muy fácil para dar un mal ejemplo, porque hay un mal que está carcomiendo el corazón, hay un mal que está presente en nuestras vidas. Este hombre no era libre, estaba atado. Así también hay personas que no están libres, están atados al pecado, son esclavos del pecado, están atados a los vicios, están atados a las drogas y a cuánto pecado de este mundo están atados. Pero vemos nosotros que hay un libertador, el que es capaz de romper las cadenas, aquel que libertó al endemoniado gadareno. Nosotros lo podemos ver en el versículo 35. ¿Y qué es lo que dice el versículo 35? Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Y cómo lo hallaron, amados hermanos? Lo hallaron sentado a los pies de Jesús. ¿Y qué más estaba este hombre? Dice que estaba vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué más? Y no tuvieron miedo. Es decir, que antes las personas le tenían miedo a él. ¿Por qué? Porque sabían que no era una persona que estaba en su juicio cabal. Era una persona que estaba atada. Pero vemos nosotros que cuando llega el libertador, cuando llega el maestro, este hombre es libre, saca los demonios, los expulsa de él. Y vemos nosotros que dice ahí la palabra del Señor, que cuando llegaron lo encontraron que estaba a los pies del maestro. Estaba ahí sentado a los pies de él, rindiéndole adoración, quizás rindiéndole reverencia. Porque cuando nosotros somos libres, no hay otra cosa que podamos hacer sino estar en los pies del maestro, con alabanza, con exaltación, con adoración. ¿Y qué más dice? Que lo encontraron vestido. Cuando el mal está presente se nota, hasta nuestra vestimenta es diferente, no hacemos diferencia entre el mundo, pero aquí el hombre ya estaba vestido.
Ya no se mostraba la desnudez de él, ya no se veía la vergüenza de él. Ya el Señor lo había vestido, ya el Señor lo había cambiado, el Señor había transformado su vida, el Señor lo había roto esas cadenas que le ataban, el Señor lo había hecho libre y lo había vestido, y también estaba en su cabal juicio y ya no le tuvieron miedo. A veces nosotros le tenemos miedo a los hermanos. A veces nosotros tenemos miedo de hablar con alguien porque sentimos que su actitud no va a ser la mejor. A veces se enojan fácilmente. A veces quizás no estamos pensando en hacerle algo daño si no queremos hablar, pero se enojan fácilmente. Eso es cuando el mal se ha hecho presente. Pero ya cuando el Señor nos ha libertado, hay un carácter de paz en nosotros. Cuando ya el Señor nos ha hecho libres, ya nosotros tenemos tranquilidad. Cualquier persona puede hablarnos y hasta nos pueden ofender y nuestra actitud es diferente, porque ya Dios ha roto las cadenas. Ya nosotros somos libres en Él. Ya nuestra actitud ha cambiado. No es la misma. El Señor trae libertad, el Señor trae gozo, el Señor trae paz, el Señor trae consuelo, el Señor trae restauración. Él rompe las cadenas que le atan. Y además de eso, Él trae salvación para la vida del hombre. Todos aquellos que están esclavizados están muertos en sus delitos y pecados. Y hoy el Señor los puede libertar. Hoy el Señor los puede hacer nueva criatura. Hoy el Señor puede traerle gozo y paz. Hoy el Señor puede hacerlo libre. Si el mal se ha hecho presente en su vida, hoy el Señor lo puede libertar. Hoy el Señor lo puede sanar. Hoy el Señor puede hacer cosas grandes, porque cuando Él nos visita, suceden cosas maravillosas. Cuando Él nos visita, el mal se va, las cadenas se rompen, los enfermos se sanan. Cuando Él nos visita, hay liberación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo entrar en nuestro corazón. Dejarlo que viva en nuestro corazón, porque Él es bondadoso para romper las cadenas. Así que, amigo y amiga, si usted no vive en el camino de la fe, si no ha conocido a Jesús, hoy es una buena tarde para que usted abra su corazón y lo deje entrar, y Él lo haga libre a usted de las cadenas del pecado que le atan. El Señor es fiel y justo y Él lo puede libertar. Pero usted ábrale su corazón. Le invito que si va a aceptar al Señor Jesucristo o si va a reconciliarse, haga esta oración de confesión de sus pecados, oración de fe. Y dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para que entres en él, para que me hagas libre del yugo del pecado. Te recibo como mi Señor. Me reconcilio contigo porque reconozco que soy un pecador. Reconozco que solamente por tu sangre puedo ser salvo. Lávame con tu sangre y perdona mis pecados. Gracias te doy, Señor. Amén. Padre bueno, mira estas personas, Señor, que están rindiéndose a ti. Te ruego, Señor amado, que en tu misericordia les laves con tu sangre, perdone sus pecados, les laves para que cada día puedan avanzar en este